Bueno, ¿qué estuvo sucediendo últimamente en redes sociales en el maravilloso mundo mágico del internet? Muy sencillo. Jenna Ortega fue tendencia en estos días porque ella en una entrevista comentó que no cree ser una buena latina, y después esto como que armó una especie de polémica rara en los círculos estadounidenses que están obsesionados con celebridades, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso porque abrió un interesante debate sobre el qué es ser latino. ¿Qué es ser latino de Adebis? ¿Qué es ser latino de Amentis? ¿Por qué uno sí es latino? ¿Por qué el otro no? Entonces vamos a platicar un poquito de eso, ¿les parece? La película de Beetlejuice está haciendo que Jenna Ortega venga de entrevistas y demás, y mucha gente le está preguntando sobre pues sus opiniones sobre el ser latina. Todo empezó cuando esta Jenna Ortega, en un evento principalmente, Anya Taylor-Joy le introdujo a su esposo como mi marido y ella no supo responder en español. Mi marido. Anya Taylor-Joy presentando a su esposo, le dice mi marido, y Jenna Ortega, que ahorita está siendo como el icono de la latinidad, de el ser latino en Estados Unidos, no responde en español. Esto desembocó una enorme bola gigantesca en la cual se empezaba a poner en duda si Jenna Ortega es latinoamericana, o mejor dicho, es latina o no. Jenna en sí tuvo una entrevista con Vanity Fair hablando sobre la conexión, sobre el ser latino, sobre todas estas cosas, y comentó que ella no se sentía una buena latina. Como Merlina, Ortega le da a las chicas de color una heroína que tiene que es una moody deadpan latina, según la gente de Los Angeles Times. Pero allí es cuando empiezas a preguntarte, chica de color, ¿cómo está la cosa? Tengo muchos problemas con las entrevistas que hace Vanity Fair porque en serio luego se nota que ni siquiera están investigando correctamente estas cosas. Jenna Ortega en esta entrevista comentó que no se siente como una buena latina, que tiene una especie de identidad perdida, pero al final de cuentas, en todos lados la están vendiendo como la nueva estrella latina. Este artículo de Vanity Fair, en un montón de párrafos, en un montón de momentos, dice y repite que durante su ascenso, Ortega ha sido celebrada como una especie de historia latina de éxito muy rara y ha sido criticada como una representativa imperfecta, y no tiene ni siquiera 22 años de edad. ¿De quién es el problema? ¿De Jenna Ortega por no abrazar esta especie de latinidad, de no demostrar que es la correcta latina como se le pide? ¿O de los medios que están ahí a cada rato vendiéndola como el éxito latino? Resulta que gracias a esta entrevista, Jenna Ortega estuvo en el ojo del huracán por las siguientes semanas. Y todo culminó en una entrevista de Beetlejuice, en la cual una entrevistadora se para, la abraza y le dice, "You are Latina enough". Tenía que ser TikTok, ¿no? O sea, este es el tipo de contenido que siempre le gusta a TikTok. Vamos a ver el video. From one Latina to another, you're Latina enough. I don't care what anyone else says, especially like as someone in the industry, like you've opened so many doors for people like me. So you are Latina enough. Thank you so much for everything you do. I really appreciate you. Este clip le dio la vuelta al mundo, en el cual una entrevistadora le dice a Jenna Ortega que ella es lo suficientemente latina, que ha abierto las puertas para un montón de chicas latinas, le da las gracias, la abraza. Es un momento muy conmovedor que hizo que muchas personas en el internet dijeran, wow, no lo puedo creer, es el momento más hermoso que he visto en toda mi vida, no, en serio, wow. Se me rompe el corazón, amigos. No tienen ni idea de cuánto se me ha roto el corazón al escuchar eso. Y muchas personas en Twitter y en otras redes sociales como TikTok o Instagram empezaron a hablar sobre lo importante que era hacer este tipo de conversaciones, sobre el ser lo suficientemente latina, sobre celebrar a estas figuras latinas. Gracias a ese momento surgió esta imagen dentro de internet. El test de latinidad se divide por varias celebridades que son vendidas por los medios como que son super latinas, o sea, son los casos de éxito latinas, o los casos de éxito relacionados a celebridades latinas que en serio le están rompiendo en grande. Aquí hay alrededor de 10 celebridades muy populares y se pone si nacieron en Latam,
tienen padres nacidos en Latam, vivieron en Latam, hablan un idioma latino o es latinx. Por un lado, Anya Taylor-Joy no está siendo vendida como esta especie de celebridad latina, a pesar de que sí habla el español de forma fluida y vivió en Latinoamérica y uno de sus padres es argentino. En el caso de Jenna Ortega, si bien no nació en Latam, no vivió, no tiene padres ahí, no habla español, tiene al parecer una abuelita que era latina y por ende ahora ella tiene que representar a toda la comunidad latinoamericana, sí señor. Lo mismo con Aubrey Plaza y con Selena Gómez, que en cierto aspecto Selena Gómez es una especie de mitad y mitad. Mismo caso con Xochitl Gómez. Y aquí mucha gente empezó a defender a sus celebridades favoritas. No, que Selena Gómez sí tiene su marca de la vacuna, ¿no? Que hay gente que sí habla español. Por ejemplo, Selena Gómez sí sabe de la cultura, sí habla español, sí le entiende toda esta onda. Su familia y sus papás son mexicanos, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué es ser latino y qué no es ser latino? En Estados Unidos se están peleando muchas personas en Twitter hablando de eso. Y curiosamente terminan siendo estas personas que sienten que son las activistas de la raza. Los y las activistas que te mencionan qué tiene que ser para ti latinoamericano, el ser latino según nosotros, los estadounidenses que conocemos, qué te gusta a ti como minoría. Entonces encuentras personas como esta aquí en pantalla. Espero que todos sepan que Selena Quintanilla también era una niña yo no sabo y nadie niega su herencia. Odio absolutamente el discurso que esto ha creado. Estos temas sobre el ser latino o el no ser latino se resolverían de una forma muy sencilla si nos quitamos el culto a la celebridad que ha surgido en los últimos años, que es una especie de culto muy grande hacia lo que representa una celebridad y lo que representa su estatus de celebridad, y también nos quitamos un poquito el discurso latino pop, latino moderno, que nos ha estado vendiendo Hollywood o pues al final de cuentas el cine y la televisión en los últimos años. Hay celebridades que no nacieron en Latinoamérica o que tampoco tienen padres que vivieron o nacieron en Latinoamérica, pero una muy buena parte de su carrera se la dedicaron a representar, a hablar y a mostrar la cultura latinoamericana a un público extranjero, a un público estadounidense, ya sea creando o liderando nuevos movimientos o representando estos nuevos movimientos. Y ahí entra el caso de Selena. Si ustedes no lo saben, Selena no es de padres latinoamericanos. Si entramos a la Wikipedia de Selena podemos encontrar esto. Selena nació en Freeport, Texas, Estados Unidos, y sus padres fueron mexicoamericanos. Abraham Quintanilla Jr., que nació en Corpus Christi, Texas, y Marcela Ofelia Quintanilla era mitad cherokee. Selena no tenía papás mexicanos, pero tenía papás chicanos. Ella creció rodeada de esta propia cultura, la cultura chicana. ¿Por qué consideramos aquí en Latinoamérica a Selena como la reina de la cumbia, o mejor dicho, la reina de la tecnocumbia? Muy sencillo, porque ella, con lo que hizo, con sus aportaciones a la industria musical, no solamente creó y lideró un movimiento musical que fue el Tex-Mex y la electrocumbia, sino que también respetó las raíces de lo que es la cultura latinoamericana, o en este caso la cultura mexicana, la combinó con lo que creó de identidad suya, con lo que creció para llevar a la cultura chicana, y al final de cuentas lo que terminó haciendo Selena fue enriquecer tanto la cultura chicana como la cultura latinoamericana. Creó un legado a una edad muy corta, cantando tanto en español como en inglés, y cuando hacía entrevistas, como hay una muy mítica en Sábado Gigante, ella habla con un español fluido. ¿Tú siempre has hablado bien español o lo has aprendido un poco más ahora que estás en la música? Bueno, todavía estoy aprendiendo. Antes me pateaba mucho, perdón, todavía, me pateaba mucho para hablar español, pero uno tiene que practicarlo para aprenderlo, ¿no? A Selena no la tuvieron que posicionar directamente los medios masivos como en Hollywood. Selena tuvo una aceptación masiva del público hispanohablante que vivía en Estados Unidos y que también vivía en Latinoamérica. ¿Y qué sucedió después? Ella solita hizo historia.
Hola, ¿qué tal? Soy Chucho, estaba editando este video. El caso de Selena es un poquito más complejo de lo que es. Se especula que Selena estaba siendo explotada laboralmente cuando estaba en la banda de Selena y los Dinos, y hay muchas cosas medio sospechosas en la forma en la cual ella inició su carrera musical, pero en general lo que quiero dar a entender con todo mi argumento sobre Selena es que Selena no estaba siendo posicionada por los medios. Abrazos. Vamos a adelantarnos unas cuantas décadas, pleno 2024, y encontramos celebridades que las están vendiendo como la nueva representación de lo que es ser latino en Estados Unidos. Pero en realidad estos son movimientos de marketing que hacen las agencias de talentos de estas respectivas celebridades. Porque, repito, ser latino en Estados Unidos vende y vende mucho. Lo podemos ver en los casos como de Bad Bunny. Bad Bunny está en el top de las listas. Lo mismo sucedió con Despacito y Luis Fonsi. Y también en su momento pasó con Enrique Iglesias. Enrique Iglesias simbolizaba lo que era el concepto de ser latino. El Enrique Iglesias que cantaba baladas en español es muy diferente al Enrique Iglesias que te canta Baby I like it, the way you move in the floor, baby, I like it. Enrique Iglesias es español, al final de cuentas, es español, es hispano. Pero lo vendieron por mucho rato como la bomba latina. Party, caramba, fiesta, forever. Hay celebridades y artistas latinoamericanos o hispanohablantes que tienen que abrazar este estereotipo de lo que es ser latino para que puedan pegar con el mercado estadounidense. Pasó con Luis Fonsi, porque Luis Fonsi es puertorriqueño. Esto que dijeron en la entrevista de Vanity Fair sobre Jenna Ortega es una mentira. No es que ser latino no te abra puertas en Hollywood, es que realmente lo hace y se vende bien, pero tienes que cumplir ciertos estándares de lo que es ser latino. Entonces esto no es un pobrecita Jenna Ortega, ya sufrió mucho porque no habla español. Esto no es así. Esto es un hola, soy la agencia de talentos de Jenna Ortega, soy su manager, soy la persona que la representa y he indagado en toda su vida personal y privada. Entonces vamos a posicionar una parte de ella, la que creamos que funcione más para vender. ¿Cuál es la que puede vender mucho más con ella? Ser latina. No tiene que hacerlo bien, no tiene que hablar español, no tiene que preocuparse por la cultura. Solamente vamos a vender una idea, un sueño, ella lo va a representar, ella aparecerá haciendo varios papeles cuando convenga el ser latina, cuando no convenga el ser latina, pues no va a decir absolutamente nada y listo. Y eso es lo que molesta, al menos para muchas personas aquí en Latinoamérica. Para que vean un poquito, esto se emitió en el Super Bowl de este año. Un comercial con Jenna Ortega para Doritos, y quiero que vean un poquito el posicionamiento de las cosas. Oh, I forgot something. 1 second. Yeah, that's cool. Dinamita. Es dinamita. Abuelas. Been looking everywhere for you. Dinamita. Go ahead. Pueden notar un poquito el problema que hay en este comercial o cómo se siente esta especie de hipocresía latina con los elementos, la música, los estereotipos que hay sobre el ser latino. Hay clichés muy utilizados aquí, inclusive en los propios barrios donde se maneja esta especie de comercial. ¿Qué estaría haciendo Jenna Ortega en un barrio más o menos similar? El problema no es que exista Jenna Ortega, el problema no es que Jenna Ortega no hable español, el problema no es que Jenna Ortega no tenga padres y madres latinoamericanos o que no haya vivido en algún país latinoamericano. El problema llega cuando tenemos estos estereotipos, cuando tenemos un montón de agencias de talentos y al mismo tiempo un montón de marcas y empresas y series y películas que están bombardeando a un público en Estados Unidos y en todo el mundo, dicta cómo se tiene que comportar una persona latina. El problema llega cuando tenemos un montón de estadounidenses visitando nuestros países latinoamericanos esperando a que nosotros actuemos como los latinoamericanos que aparecen en series y películas de Hollywood. Cuando te encuentras a un extranjero y que te dice, ¿pero cómo? ¿Qué no se supone que los latinos siempre andan acá de fiesta y demás y siempre están como de abuelita, give me the chancla? Cuando encuentras a una persona en el extranjero que crece creyendo
que el ser latino representa esos estereotipos que le estuvieron metiendo por años y años y años las series, las películas, los comerciales y muchas otras cosas más. Teníamos en este estereotipo racista en México que los estadounidenses nos reflejaban o nos ponían en imágenes como un tipo con sombrerote y zarape durmiendo en un cactus porque los mexicanos son flojos. Ahora ya sabemos que ese estereotipo es racista, claro que lo sabemos, pero acaba de ser reemplazado por otro tipo de estereotipo. Uno menos racista, pero que sigue siéndolo. La latina spicy, la latina caliente, la latina que siempre está de fiesta. Los latinos siempre están unidos como familia, los latinos siempre tienen que hablar de esta forma, hacer estas cosas, creer en estas cosas, son así. Aquí viene lo más grave de todo. Como todos sabemos, aquí en Latinoamérica los mexicanos no nos parecemos a los argentinos no se parecen a los ecuatorianos no se parecen a los colombianos no se parecen a los peruanos no se parecen a los chilenos no se parecen a los venezolanos no se parecen a los haitianos, etcétera, 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 etcétera. Cuando creces bajo esta gama amplia de estereotipos sobre lo que es ser latino, pierdes lo que es el acceso a estas múltiples culturas y empiezas a creer que un mexicano, un venezolano, un chileno y alguien de República Dominicana van a hacer exactamente lo mismo. Van a actuar de la misma forma. Es el estereotipo masivo de todo un continente. Es lo mismo que pasa con África. Cuando hablamos de el continente africano, no lo separamos por países. Creemos que es un estereotipo que nos han vendido por muchos años. El estereotipo asiático ya se ha ido diluyendo con el paso de los años. Ya hay mucha gente que puede identificar las diferencias básicas entre Corea del Norte, Corea del Sur, Japón y China, pero todavía les cuesta identificar Tailandia, todavía les cuesta identificar Mongolia y muchos otros países así. Y ahorita es algo que está sucediendo con Latinoamérica, porque el ser latino, repito, vende y vende muy bien. Vende muy bien en Estados Unidos en estos precisos momentos. Pero se está posicionando a todo un continente, de México para Chile, desde México hasta Argentina, como un único estereotipo. Y por desgracia es el estereotipo que tenía Estados Unidos de México hace unos años. Ahora, voy a hacer un paréntesis para hablar un poquito de la cultura chicana en Estados Unidos, porque aquí pues les doy mucho respeto a la banda chicana que está en Estados Unidos. Esto lo supe cuando hice el video de Primos hace mucho tiempo, y el problema chicano es que los hijos de inmigrantes mexicanos o latinoamericanos en Estados Unidos crecieron sin poder hablar español y hablando mal inglés. Entonces, no hablaban bien inglés, los discriminaban. No hablaban bien español, los discriminaban. Entonces no pertenecían ni a Estados Unidos ni pertenecían a México. ¿Y qué hicieron los chicanos? Empezaron a construir su propia cultura bajo las cosas con las cuales ellos crecieron. Crearon su identidad cultural. Y los mexicanos tendremos muchos problemas y diferencias con los chicanos, especialmente cuando hablamos de la comida, pero al final de cuentas son personas que crearon un nuevo sistema de identidad al ser rechazados por dos diferentes culturas. ¿Qué sucedió a lo largo de los años con los chicanos? Pues en los últimos años han sido desplazados. ¿Por qué? Porque a inicios de los 2000 el propio estereotipo estadounidense vinculaba a los chicanos con las pandillas, con la violencia, con los criminales, con las mafias, con la cultura de las armas y de las drogas. Y muchos chicanos han estado batallando bastante para quitar ese estereotipo que les impuso la propia sociedad estadounidense. Pongo el gran ejemplo de el Danny Trejo o el Rey Misterio. Danny Trejo es 100% chicano. Es hijo de padres mexicoamericanos, Dolores Rivera King y Dioniso Trejo. Danny Trejo creció en las calles de California, tuvo una vida criminal bastante joven y él terminó abrazando la cultura californiana de las calles. Abrazó esa cultura chicana y también batalló y trabajó lo suficiente para construir y enriquecer la cultura chicana. Es de las poquitas personas que te encuentras en California vendiendo tacos como se venden aquí en México. Y muchos lo tomamos como una persona latinoamericana
porque respeta la cultura. Lo mismo que sucede con Selena, porque ella entendió la cultura y enriqueció a la cultura. Lo mismo con el Rey Misterio. Rey Misterio no creció en las calles de acá de Buenavista, no creció allá en el barrio Bravo de Tepito. Rey Misterio no creció ahí. Rey Misterio nació en Chula Vista, California. No sabemos quiénes son sus papás, la neta, pero se tiene entendido de que Rey Misterio es mexicoamericano. Ana olvidó su cartera ahí. Cuando ves los tatuajes del Rey Misterio, te das cuenta de que él tiene tatuada la palabra Mexican. No dice mexicano, no dice México, dice Mexican. Y aquí también tiene tatuado un rosario al final de cuentas, porque Rey Misterio sabe principalmente de que pues sí, él no pertenece a la cultura latinoamericana al 100%, es chicano, pero respeta y abraza lo suficiente la cultura latinoamericana. A un punto en que los propios latinoamericanos y los mexicanos también han dicho, a fuerzas, mi Rey Misterio sí es mexicano. Repito, el problema no es que existan estas celebridades que no hablan español o que no son latinas. El problema es el cómo nos las venden y el cómo ellos y ellas se venden a sí mismos. Inclusive Angélica María no es... tampoco es mexicana. Angélica María nació en Nueva Orleans, Luisiana. Solamente que pues cuando se divorciaron sus papás, a la edad de 5 años, se mudó a la Ciudad de México con su mamá. Y dice, voy a aprender lo más que pueda de esta cultura. A pesar de que pues no... O sea, a pesar de que la mitad de mí sea estadounidense. Y se convierte en la novia de México. Una persona de Chile supongo que estará muy molesta cuando llegue un extranjero a su país y se sorprenda de que los chilenos no tienen piñatas o no sé, o no comen tacos. Para ser considerado latino tienes que bañarte de la cultura y no necesariamente ser nacido en Latam. En mi humilde opinión, lo dijo en su momento Chabela Vargas. Sí, lo dijo Chabela Vargas. Los mexicanos nacemos donde se nos da la chingada gana. A mi parecer se puede adaptar. Los latinoamericanos nacemos donde se nos da la chingada gana. Solamente que para ser considerado como una persona latinoamericana tienes que entender la cultura y al mismo tiempo abrazarla y contribuir a ella. No tienes que capitalizarla. Ese es el problema, capitalizarla. No estamos hablando de Drake Bell. Drake Bell no es mexicano porque venga a México y diga, ay, te quiero mucho México. No. Tienes que entenderla, comprenderla, sentir un genuino interés por ella y abrazarla. Y aquí es donde me voy a poner bien agresivo, banda. Aquí es donde me voy a poner bien agresivo. Lo puse en Twitter, lo vuelvo a decir aquí. Yo le voy a dar puro pinche amor a la banda chicana en Estados Unidos, porque en serio, a pesar de que haya evidentes diferencias entre lo que es la cultura latinoamericana y la cultura chicana, hay mucho respeto, porque sí recibieron mucho rechazo por parte de la gente tanto en Latinoamérica como la gente en Estados Unidos. Entonces, si llega una persona y dice, yo acá soy chicano, puro pinche respeto. Pero si me llega una persona y me dice, yo soy latinx, la neta, que se vayan mucho a la verga. La neta, que se vaya a la verga. Yo tengo un problema con el término latinx. Y es que no estamos haciendo una especie de reconocimiento de nuestra ascendencia, de quiénes somos, de los lugares a los cuales representamos. Estamos utilizando términos que nos dicen los estadounidenses que debemos usar para que podamos vender y posicionarnos en su país. Es lo mismo que sucede con los artistas pop. No estás diciendo, esta es mi cultura y voy a venderla como pueda al extranjero. No, no le estás abrazando. Estás abrazando lo que te dice Estados Unidos y lo que te dice el estereotipo estadounidense que tienes que hacer para que puedas posicionarte en su país. Y ahí está el problema con el usar latinx. Porque, repito, ya existe una palabra que engloba lo que es el término de latinoamericano en Estados Unidos. Latin, así como hay American. No hay Americans, hay American en general. Porque también hay un lenguaje neutro en inglés. Existe latín, no tienes que ponerte latinx. La cosa es que se ha vendido mucho este discursito por estos sitios web buena onda, por este periodismo acá wholesome de internet, sobre la importancia de la raza, la importancia de las etnias en Estados Unidos, y han vendido cosas de forma masiva bajo un contexto lleno de ignorancia hacia otras culturas que no estén en Estados Unidos posicionadas. Recuerdan que hablé ahorita principalmente de este clip de Jenna Ortega, donde la abrazan y le dices "You're Latin enough". Pues qué pasa si nos metemos, ¿no?
¿Qué pasa si encontramos este clip de nuevo y vemos quién lo sube? Pero like oficial. Pero like oficial. Carolina Reynoso, mexicana who loves popcorn and pop culture, pero lo circula pero like oficial. Ella trabaja para BuzzFeed al final de cuentas. ¿Por qué sé que trabaja para BuzzFeed? Muy sencillo, porque aquí está el link en la bio de BuzzFeed. Pero like es una subsidiaria de BuzzFeed. Y esta es su cuenta dedicada a vender productos latinos o celebridades latinas. Todos estos videos hechos por estos colaboradores que están vendiendo para BuzzFeed dentro de TikTok lo que es el ser latino. Vaya, bajo que podemos ver estereotipos. O los tratan de romper o tratan de mostrar que no son tanto estereotipos, pero tratan de hacer que lo latino sea comercializable, vendible y al mismo tiempo regurgitable en contenido buena onda para que se pueda vender. Latina Icons Through Time. Ceviche mexicano o ceviche de Perú. De Perú, bro. And it's only because, you know what? Esto no está dedicado al público latinoamericano, esto está dedicado al público estadounidense al cual se le quiere vender un artista, una canción, un producto, un algo. Ya se quieren alejar de la idea que Estados Unidos misma puso de que los chicanos son bandas, drogas y sexo y violencia. No, ahora se vende esta onda Latinx más buena ondita, más comercializable. Esta es la chica que le hizo la pregunta a Jenna Ortega. I would probably still like be a creative of some sort, but I would be a little bit more hidden and not super explored. Definitivamente es IA, esto es IA al 100%, y que le hayan hecho una imagen con IA también a la misma chica que habla para imaginar su futuro, si es muy... ay. No me sentiría muy orgulloso de trabajar para BuzzFeed y darles mis datos biométricos para que pues hagan una imagen IA mía en la cual trabajo como panadero. Amigos latinoamericanos, cuando vean principalmente que les quieren posicionar a una superestrella latina a la fuerza de mírame, en lugar de pelear si esta persona es latinoamericana, no es latinoamericana, si habla español o no habla español, piensen principalmente esto. Es una celebridad que está intentando entender, aceptar y sobre todo mostrar esa cultura latinoamericana hacia el extranjero, o representantes, sus agentes o al mismo tiempo sus contratos multimillonarios publicitarios, los que están hablando y los que están dictando cómo es ser latino.